si el futuro de África brota bajo la tierra, no entre papeles ni oficinas. El calor de la mañana en Ouagadougou no solo marca un nuevo día, anuncia un cambio silencioso, casi invisible, pero capaz de estremecer la historia. Mientras Occidente refuerza sus fronteras, vigila la inflación y teme por su abastecimiento, en África germina otra ambición. Una que nace en la raíz y desafía lo establecido. Imagina la escena. La brisa es cálida y seca, los mercados aún despiertan, y en los campos, un agricultor de manos endurecidas levanta un ñame. Lo mira, lo sopesa, y con una mezcla de orgullo y asombro, declara: «Este año enviaremos más que nunca». Su voz, serena pero firme, contrasta con el nerviosismo al otro lado del mundo, donde antiguos privilegios se tambalean. Occidente restringe. Burkina Faso avanza. Lo que antes parecía dependencia, ahora se llama estrategia. La pregunta es inevitable. ¿Qué significa que el ñame se haya convertido en una herramienta geopolítica? ¿Cómo puede un tubérculo sencillo desafiar el comercio global y devolver dignidad a un continente? Si viajamos a las raíces de la historia, vemos cómo productos humildes han cambiado el rumbo de naciones. El té en China, el algodón en la India, la papa en Irlanda. Ahora, el ñame en África. Aquí no solo se juega el precio de un producto. Está en juego la oportunidad de presenciar un cambio de poder mundial en su origen y no quedar presos de viejos esquemas. Ignorar esta raíz es arriesgarse a perder la transformación del siglo. Para entender la magnitud de esta revolución, hay que mirar más allá de los titulares y adentrarse en el corazón de Burkina Faso, donde la tierra y las ideas se entrelazan para escribir el nuevo capítulo de África. Pero, ¿cómo empezó esta revolución silenciosa? Todo parte de una decisión colectiva y una visión que desafía siglos de dependencia. Todo comenzó en silencio, años antes de que Occidente siquiera mirara. Mientras los titulares internacionales repetían palabras como crisis, inflación y bloqueos, en los campos de Burkina Faso ya germinaba una revolución casi invisible. Recuerda el auge de la soya en Brasil a finales del siglo XX, o la irrupción del aguacate mexicano en los mercados estadounidenses. Así, sin mucho ruido, comenzó el ascenso del ñame. En el año 2024, el Ministerio de Agricultura de Burkina Faso elaboró un plan confidencial. Aumentar las exportaciones de ñame en un 44%. Pero esto iba mucho más allá de simples cifras. Era una apuesta estratégica. La batalla del futuro no se libraría solo con dinero, sino con alimentos, identidad y el lazo indestructible de la diáspora africana. La lógica era simple y audaz. Mientras Occidente cerraba sus mercados, Burkina abriría sus campos. El ñame no es solo un cultivo. Representa memoria, comunidad y futuro. El gobierno apostó fuerte por infraestructura, impulsando el corredor Sahel, una red de rutas para acortar tiempos, reducir pérdidas y llevar el ñame más lejos que nunca antes. Imagina un tren cargado de raíces rumbo a los puertos de Abiyán o Lagos, cruzando fronteras donde antes solo había caminos de tierra y peajes informales. El ñame es resistente. Sopesa el calor, sobrevive sin refrigeración y conecta familias a través de continentes. Madres en Ouagadougou pueden enviar un pedazo de hogar a hijas e hijos que estudian en París o Nueva York. Cada tubérculo viaja con una historia, con esperanza. Es como el bacalao que viajó de Noruega a Portugal, o la quinoa que cruzó los Andes para conquistar el mundo. Así, el ñame se convierte en mensajero de identidad y resiliencia. La verdadera revolución llegó con la tecnología. Por primera vez, agricultores en aldeas remotas acceden a mercados internacionales sin intermediarios. Venden directamente, reciben pagos justos y recuperan un orgullo que trasciende cualquier estadística. Ahora, el valor se queda en las manos que siembran y cosechan, no se escapa fuera del país. Para muchos, esto recuerda el impacto de la telefonía móvil en África. Tal como los celulares permitieron saltar a la banca digital y reducir la exclusión financiera,
Hoy las plataformas agrícolas digitales permiten a pequeños productores negociar precios, organizar envíos y acceder a créditos. En Burkina Faso, cooperativas enteras usan aplicaciones para coordinar cosechas y envíos, optimizando rutas y minimizando pérdidas. Ignorar este momento sería condenar al ñame y a otros recursos a ser subestimados, exportados sin beneficio real, y perpetuar la fuga de riqueza y autonomía. Pero hoy, la historia se tuerce en otra dirección. Este giro no es solo económico. La tensión crece en el tablero internacional. El ñame de Burkina Faso amenaza con reescribir las reglas del juego. Francia y otros actores globales empiezan a reaccionar, conscientes de que el nuevo corredor no es solo un proyecto agrícola. El pulso apenas comienza. Recuerda cómo, en el siglo XIX, la aparición del caucho en el Congo y Brasil alteró el mercado mundial y provocó reacciones de las potencias industriales. Hoy, un tubérculo despierta inquietud en París y Washington. ¿Por qué un pequeño giro en África incomoda tanto a los gigantes globales? Todo comenzó con un dato inesperado. En apenas un trimestre, las exportaciones de ñame de Burkina Faso a Estados Unidos crecieron en un 11%. Este tubérculo, antes considerado exótico y marginal, de pronto llenó estantes en supermercados de Nueva York, Houston y Atlanta. El ñame dejó de ser solo alimento. Se transformó en símbolo de influencia y en pieza clave de una estrategia africana ante las barreras comerciales de Occidente. Cuando los primeros reportes de crecimiento llegaron a Washington y Bruselas, la reacción fue de asombro. Occidente había subestimado el potencial de este producto humilde, ignorando el cambio profundo que germinaba en el campo africano. La respuesta occidental fue rápida y cautelosa. Impusieron nuevas normas de importación, controles más duros en los puertos y exigieron rastreabilidad total. En realidad, bajo cada inspección y formulario, se escondía el temor a perder el control sobre un mercado que antes dominaban sin oposición. Dentro de las comunidades africanas y caribeñas en Estados Unidos, el impacto se sintió enseguida. El ñame no solo sacia el hambre, es memoria, pertenencia y reencuentro con la tierra de origen. Cada raíz enviada desde Burkina Faso lleva historias de familia, el eco de fiestas tradicionales y la esperanza de un lazo renovado entre continentes. El aumento de precios en los mercados de la diáspora fue visto menos como un golpe económico y más como señal de poder y reconocimiento. Pero Burkina Faso no se dejó intimidar. Respondió con firmeza, forjando alianzas regionales y estrechando lazos con Benín, Ghana y Costa de Marfil. Creó su propio sistema de certificación para garantizar la calidad del ñame, eliminando intermediarios y construyendo confianza en el exterior y en casa. En las calles de Ouagadougou se respiraba orgullo. Por primera vez, el campo africano marcaba el ritmo y dictaba condiciones. En reuniones comunitarias, los líderes agrícolas narraban cómo los certificados burkineses eran reconocidos en mercados europeos y asiáticos, generando un nuevo estándar para la región. El desafío, sin embargo, es monumental. Si la estrategia fracasa, los intermediarios externos podrían retomar el control, perpetuando la dependencia y relegando a Burkina y sus aliados al papel de simples proveedores de materia prima. Pero con cada exportación, cada alianza y cada certificado, el país apuesta por una soberanía real, nacida de la tierra y de quienes la cultivan. Ahora, el pulso se traslada a los mercados internacionales. ¿Podrá Burkina Faso mantener su avance frente al creciente escrutinio y la presión de los gigantes globales? Cuando la economía sacude el pulso de los pueblos, el suelo político tiembla bajo sus pies. No es la primera vez que ocurre. Recuerda el impacto de la caña de azúcar en el Caribe, que transformó estructuras sociales y políticas enteras. Hoy, el ñame podría estar haciendo lo mismo en el Sahel. Hoy, en los mercados de Burkina Faso, los compradores ya no esperan a intermediarios ni a camiones forasteros. Son ellos quienes buscan directamente a los agricultores, convencidos de la calidad y dispuestos a pagar más, no por escasez, sino por confianza en los suyos. Los agricultores, reunidos en cooperativas, negocian en bloque
y fijan precios mínimos, inspirados en modelos exitosos como el del café en Etiopía o el cacao en Ghana. Este cambio inesperado detiene el éxodo juvenil. Muchos jóvenes deciden permanecer en sus comunidades. La agricultura, antes sinónimo de resignación, se convierte en un camino legítimo para construir futuro y prosperidad. Historias como la de Awa, una joven de 30 años que regresó de Costa de Marfil para iniciar su propio emprendimiento de procesamiento de ñame, se multiplican en las provincias. Ella genera empleo para 20 mujeres y exporta chips de ñame a Europa y Asia. Impulsados por el éxito exportador, los gobiernos locales deciden invertir en infraestructura. Caminos, almacenes y centros de acopio surgen por iniciativa y consenso comunitario. Ya no esperan órdenes ni fondos de la capital o el extranjero. El financiamiento viene de fondos rotatorios y de microcréditos gestionados localmente, inspirando confianza y transparencia. En plazas y radios, el orgullo crece. Se habla de una cohesión social renovada y de una identidad fortalecida. Las familias sienten que su esfuerzo cambia el destino de todo el país. Las fiestas de la cosecha, antes modestas, ahora se convierten en celebraciones masivas donde se reconoce públicamente a los mejores productores y se exhiben innovaciones. Pero el avance trae consigo un riesgo real. Si la fiebre exportadora se desborda, la seguridad alimentaria local podría verse amenazada. El desafío es evitar sustituir una dependencia externa por una fragilidad interna. Lecciones del pasado, como la hambruna en Etiopía tras priorizar el café sobre los cultivos básicos, advierten sobre el peligro de olvidar la autosuficiencia. Las autoridades responden con una política de doble vía. Se establecen cuotas comunitarias obligatorias y salvaguardas de precios para garantizar suficiente comida local, incluso en los momentos de mayor auge exportador. Los mercados municipales monitorizan semanalmente los precios y los inventarios para evitar especulación y escasez. En las escuelas, se educa sobre la importancia de mantener reservas estratégicas. El ejemplo burkinés no pasa desapercibido. Países vecinos como Malí y Níger empiezan a replicar el modelo, soñando con una franja exportadora regional capaz de cambiar el equilibrio de poder en África Occidental. En foros de la CEDEAO se discuten acuerdos para crear una marca compartida de ñame del Sahel, con estándares de calidad y campañas conjuntas de promoción en Europa y América del Norte. El reto está en mantener el delicado equilibrio. Exportar dignidad y riqueza sin sacrificar la base que sostiene a las comunidades. El recuerdo de la crisis del cacao en Costa de Marfil, cuando la sobreproducción llevó a la caída de precios y empobreció a miles, sirve de recordatorio. La diversificación y la regulación son esenciales. Sin embargo, la creciente influencia de Burkina Faso no tarda en incomodar a ciertos actores internacionales. Pronto, las presiones externas pondrán a prueba la determinación del país y su nuevo modelo. La reciente imposición de aranceles adicionales por parte de la Unión Europea y la presión de grandes distribuidores internacionales desafían la capacidad de negociación africana. ¿Puede un tubérculo cambiar la historia de un país? Más de lo que parece. El ñame, modesto y ancestral, se ha convertido en el símbolo inesperado de una revolución silenciosa. La verdadera soberanía nace en lo cotidiano, en lo que solía ser invisible. Burkina Faso lo ha entendido y lo está mostrando al mundo. Controlar lo propio transforma la relación con el exterior. Hoy, los campos africanos dictan condiciones a mercados que antes imponían sus reglas desde lejos. Mientras las puertas de los mercados occidentales se cierran, Burkina Faso cava nuevos caminos desde la raíz. La autosuficiencia ya no es un sueño improbable, sino el fruto de alianzas regionales firmes, más sólidas que cualquier promesa internacional. Países vecinos, antes rivales silenciosos, hoy cooperan, fortaleciendo rutas, precios y estándares que benefician a millones y resisten la inestabilidad global. Por ejemplo, el acuerdo trilateral entre Burkina, Ghana y Togo permite compartir infraestructuras logísticas y reducir los tiempos de exportación en un 30%.
Este progreso, sin embargo, exige más que entusiasmo. El verdadero reto es avanzar con constancia y disciplina, sin caer en el triunfalismo ni descuidar la estabilidad. El proceso es delicado. Una mala gestión, una sobrevaloración del mercado, y todo el avance podría esfumarse. La resiliencia, como el cultivo del ñame, exige paciencia, flexibilidad y la capacidad de adaptarse a cada temporada incierta. Iniciativas de formación técnica y universidades agrícolas se expanden, enseñando mejores prácticas y fomentando la innovación local. El ñame ya no es solo alimento o tradición, ahora es modelo y mensaje. Aquello que fue invisible y reservado para la subsistencia, hoy reconfigura rutas comerciales y da voz a quienes siempre cuidaron la tierra en silencio. Agricultores y comerciantes antes anónimos hoy negocian precios, forjan lazos con la diáspora y demuestran que el valor puede surgir donde nadie miraba. Es el eco de la historia de la papa en los Andes, cuando el mundo descubrió su potencial y cambió dietas globales. La innovación, en este caso, no es solo tecnológica. A veces basta con repensar el valor de lo cotidiano, mirar la raíz antes que la superficie. Burkina Faso enseña que lo sencillo, bien gestionado, puede ser estrategia nacional y cambiar los equilibrios de poder. El ejemplo del ñame inspira a otros sectores. La miel, el sorgo, el mijo y hasta la artesanía local exploran nuevos mercados, aprendiendo de la experiencia exportadora. Pero el riesgo es tangible. Ignorar la lección, aceptar roles impuestos por la historia y perder la oportunidad única de redefinir el futuro. Si el país, y quienes lo observan, no entienden la profundidad de este giro, podrían recaer en el extractivismo, perder identidad y quedar a merced de intereses ajenos. La pregunta final no trata solo del ñame, sino del mensaje que Burkina Faso lanza al mundo. ¿Estamos preparados para aprender de su ejemplo y cuestionar nuestro propio papel en la economía global? Podemos, desde cualquier rincón, reconocer el potencial de lo local y apostar por la dignidad frente a la dependencia. Mientras la atención del mundo se centra en grandes potencias, la verdadera transformación a menudo nace lejos de los focos. En la siguiente escena, veremos cómo esta revolución silenciosa se enfrenta a nuevos desafíos internos. ¿Cómo gestionar el éxito sin perder el rumbo? ¿Cómo integrar a las nuevas generaciones en el proceso y garantizar que la riqueza se distribuya de manera equitativa? Las respuestas a estas preguntas marcarán el futuro del modelo burkinés. ¿Estás preparado para mirar a África no como espectadora, sino como autora de su propio destino? Este viaje no termina aquí. El caso del ñame en Burkina Faso sacude nuestras ideas sobre poder, economía e identidad. Una nación, vista por muchos como limitada por sanciones y barreras, rechazó el papel de víctima y eligió actuar. Convirtieron un tubérculo cotidiano en emblema de soberanía y palanca de influencia regional. Mientras se cierran puertas en Occidente, en el Sahel se abren posibilidades. Este movimiento no solo crea empleos, reaviva la autoestima colectiva. Enseña que el verdadero valor no se mide solo en cifras bancarias, sino en la capacidad de decidir quién cuenta tu historia y qué aportas al mundo, en productos y en relatos. La pregunta es directa. ¿Serás testigo pasivo de esta ola o parte activa de una narrativa africana renovada? Porque aquí se juega mucho más que el futuro de Burkina Faso. Se disputa la oportunidad de quebrar dependencias globales, desafiar el extractivismo y probar que los pequeños gestos locales pueden alterar el tablero mundial. El ejemplo del ñame burkinés nos invita a reflexionar sobre otros recursos ignorados, sobre la creatividad y la valentía de construir desde la raíz. Hoy, el ñame es mucho más que alimento. Es recordatorio de que la riqueza cultural y la autosuficiencia pueden abrir caminos donde antes había muros. El coraje de elegir qué exportar y a quién es también el valor de soñar sin límites, más allá de las fronteras impuestas. La historia está llena de ejemplos donde lo pequeño se convierte en catalizador de grandes cambios.
el café en Etiopía, la seda en China, el cacao en Ghana. Ahora, el ñame en Burkina Faso. Ahora la decisión es tuya. ¿Permitirás que otros te relaten la historia de África o te atreverás a escribirla junto a millones? Suscríbete, comparte este video y únete a la conversación. La verdadera transformación comienza con una elección individual, la tuya. Porque cada revolución, por silenciosa que sea, necesita testigos, narradores y, sobre todo, protagonistas. ¿Estás listo para ser parte de este capítulo?